Buenas noches, familia Vida Abundante, que el Señor les bendiga a cada uno. Bienvenidos a nuestra meditación del día. ¿Le ha pasado que usted se ha encontrado en un momento conversando solo? Como comúnmente decimos, hablando solo. De pronto estamos conversando con nosotros mismos. ¿De qué hablamos cuando conversamos con nosotros mismos? Hablamos a veces de cosas que hicimos mal, nos regañamos, nos exhortamos a nosotros mismos, o también pasa que nos motivamos, que de pronto estamos por emprender algo y de pronto nos decimos a nosotros mismos, bueno, tú puedes hacerlo, nos comenzamos a motivar. Y es que esto suele pasar muy frecuentemente en nosotros, el de que conversemos con nosotros mismos. En esta noche vamos a ver un salmo en donde el salmista conversa con sí mismo y vamos a ver las bendiciones que hay cuando nosotros conversamos con nosotros mismos, pero sacándole provecho a todo lo que nosotros estamos diciendo. Quiero invitarle ahí donde está, incline su rostro conmigo, vamos a orar. Amado Padre que estás en gloria, quiero pedirte en esta preciosa hora que abras nuestra mente, nuestros corazones, Padre bendito de la gloria. Tu palabra vamos a estudiarla un momento junto a cada uno de mis hermanos que ya están en casita en este momento, muchos que todavía están regresando del trabajo, apenas van llegando, algunos otros han estado confinados en casa por razón de todo lo que ha estado ocurriendo. Quiero pedirte, Padre bendito, que tú les guardes, que tú les fortalezcas en este tiempo, que puedan disfrutar con su familia, que puedan disfrutar este tiempo especial que están viviendo. Gracias te damos, Dios Santo, bendecimos tu palabra y háblanos por medio de ella. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos hablando del tema conversando con nosotros mismos o conversando conmigo mismo. Vayamos al Salmo 27. Salmo 27, abra su Biblia conmigo en Salmo 27. Este salmo no lo lograremos ver detalladamente en versículo por versículo, palabra por palabra, porque si pudiéramos hacer este escrutinio detallado nos tardaríamos horas para poder interpretar lo que el salmista está escribiendo. El salmista David escribe el Salmo 27. Vamos a fraccionarlo en tres partes. Vamos a fraccionar del versículo 1 al versículo 7 y del versículo 7 al versículo 12 y del versículo 13 al 14. El salmo se titula Jehová es mi luz y mi salvación. La primera parte que el salmista escribe, que es del versículo 1 hasta el versículo 7, está conversando con él mismo acerca de las grandes maravillas de Dios, acerca del conocimiento profundo que tiene de ese Dios en quien él ha creído. Cuando nosotros hablemos con nosotros mismos, reflexionemos un momento sobre nuestras vidas, sobre todo lo que está pasando, es necesario que nosotros recordemos en dónde está fundamentada nuestra fe. Que nosotros podamos recordar las maravillas y las grandes proezas de Dios. En este conversatorio que tiene el salmista David consigo mismo, hay algo que llama nuestra atención y quiero compartírselo. Comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Se plantea la pregunta. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Las dos preguntas que plantea en este versículo 1, ¿de quién temeré y de quién he de atemorizarme? Son preguntas retóricas que tienen su respuesta afirmativa en sí misma. ¿De quién temeré? Es decir, no voy a temer de nadie. ¿De quién he de atemorizarme? No hay de quién vamos a atemorizarme. Ahora, ¿en qué consiste la respuesta afirmativa a estas dos preguntas? Consiste en la apropiación que el salmista David tiene en los dos primeros planteamientos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. El salmista David está viendo a Dios como su Dios. Hay una peculiaridad aquí en el salmista David, que es algo muy propio en todos sus poemas y en todas sus oraciones. Él le encanta decirle, oh mi Dios, Dios mío, Jehová mi creador. Él le encanta utilizar los términos de apropiación. Es como cuando nosotros decimos mi casa, mi ropa, mi terreno, mi mesa, mi tele. O sea, todos esos términos son términos de apropiación. Las sentimos propias, las sentimos nuestras. Así es como el salmista entiende a Dios en estas expresiones que está teniendo. Él dice, Jehová es mi luz y mi
salvación, lo está haciendo suyo, lo está haciendo propio. Quiero notar una breve diferencia. Cuán diferente se escucha y cuán diferente se siente cuando decimos mí por algo y decimos tú por algo más de otra persona. Por ejemplo, pongámoslo en este sentido. Cuando decimos mis hijos, por lo general nosotros sentimos apropiación y también creamos protección para ellos, porque son mis hijos, son míos. Yo los siento propio. Si ellos se caen, si ellos se lastiman, yo corro inmediatamente a ver qué pasa con ellos, a auxiliarlos. ¿Por qué? Porque son parte de mí. Pero cuando son terceras personas, el hijo del fulano, el hijo de sutano, obtiene algún accidente, por supuesto, muchos somos muy acomedidos, somos bastante, podría decir, misericordiosos, piadosos, y queremos correr a ver qué le está pasando. Pero por lo regular nosotros llegamos y miramos, bueno, se lastimó, qué triste, lamentamos mucho esto, bueno, que se recupere y todo. Pero el dolor no es tan grande y no es tan profundo. ¿Por qué? Porque no es nuestro. Pero cuando pasa con los nuestros, entonces nosotros lo sentimos más. Esa gran diferencia, amada familia, debemos verla aquí en este salmo. Una cosa es decir el Dios de aquel o el Dios de aquellos, a decir mi Dios. Aprender a vivir en una apropiación en Dios, de decir es mi Dios. Que el Dios de David, que el Dios de Jacob, que el Dios de la palabra escrita, que es la Biblia, sea también su Dios. Que el que es mi Dios sea su Dios, que lo pueda sentir suyo. ¿Por qué necesita sentir lo suyo? Porque cuando usted siente suyo a este Dios, que es su Dios, entonces puede ver y puede hablar y puede conversar como lo hace el salmista David. Él dice de la siguiente manera en los siguientes versículos: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Él relata el problema, pero al mismo tiempo que relata el problema en su conversatorio con él mismo, al mismo tiempo plantea la solución que él ha visto o que cree que ocurrirá por causa de su Dios. Cuando él dice mi Dios, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Note, plantea el problema, pero al mismo tiempo plantea la solución, porque él sabe que tiene a un Dios que es todopoderoso. Esto es a partir de la confianza, esto es a partir del conocimiento profundo, esto es a partir de los privilegios, de las bendiciones que él conoce de antemano que Dios le va a proporcionar para su vida. Amada familia, que estas breves palabras del salmista David podamos hacerlas nuestras y sentir a Dios como nuestro Dios, que Dios sea nuestra luz, que sea nuestra salvación, que podamos ver en Él el cuidador y el guardador de nuestras vidas. ¿Qué está haciendo Dios por nosotros según el conocimiento de la confianza de David? Versículos 5 y 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. La confianza de David de decir, bueno, hay un montón de personas persiguiéndome, intentándome matar, pero yo confío en mi Dios, y mi Dios me va a guardar, me va a esconder, me va a tener resguardado donde sea, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, estoy en el versículo 6, que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Que podamos expresar estas palabras como Él lo hacía. En un conversatorio que tengamos con nosotros mismos, puede tomarse un café, hermano, hermana, jovencito, en su casa, afuera de su casa, y luego pensar cómo está pasando las cosas, qué está ocurriendo con mi vida. En ese pequeño conversatorio que usted tiene consigo mismo, una cosa tiene que salir a relucir: su confianza en Dios. Debe recordar de las maravillas que Dios está haciendo y afianzarse en Él, tomarse en Él, y que estas palabras sean propias para usted y decir: Jehová es mi luz y mi salvación. No importa, vienen estos problemas, vienen estas circunstancias, estas cosas están pasando. No, pero Dios es mi cuidador, Dios es mi guardador. Que lo podamos sentir propio.
Después de que el salmista expresa estas palabras en su conversatorio personal, palabras de conocimiento, de apropiación, de confianza en Dios, lo llevan a una conversación. Después de que él conversa consigo mismo, ahora esto lo lleva a conversar con Dios. Cuando comenzamos a revisar nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras circunstancias de vida, y comenzamos a reflexionar sobre ellas, y tenemos a Dios presente en medio de esta circunstancia, una cosa tiene que salir de esto: es que nos tiene que llevar a ponernos de rodillas, a sentarnos un momento y clamarle a Dios, porque estamos reconociendo que es su poder lo que nos sustenta. Enseguida, del versículo 7 al versículo 12, el salmista David presenta sus plegarias y su oración. Veamos algunos detalles rápido. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Él se sentía un poco desolado, él se sentía un poco triste, él se sentía un poco afligido. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. Recalca que en Dios tiene su confianza. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Había un momento de soledad en su vida, por lo tanto él llega y le ruega y le clama a Dios de que sea quien le abrace, quien le fortalezca, aún en medio de su soledad, aún en medio de su conflicto, aún en medio de su crisis emocional, aún en medio de sus crisis sentimentales, aún en medio de la opresión. Debemos nosotros acudir a Dios en súplica, que de nuestro conversatorio personal con nosotros mismos salga un deseo intenso de ir delante de Dios y buscar su rostro en oración, en súplica delante de Él. Y tercera cosa que vemos acá en este salmo, del versículo 13 al 14, el salmista conversa nuevamente consigo mismo después de haber orado un momento y se recuerda cosas de suma importancia, que sin la fe él habría fracasado. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y podemos decirlo de otra manera: sin fe seguramente nosotros vamos a fracasar. Sin fe nosotros vamos a caer. Sin fe es imposible que nosotros nos mantengamos estables. Necesitamos tener fe en Él, perseverar en la búsqueda preciosa del rostro de Dios en oración. Por último, en el versículo 14 dice el salmista: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Por último, entrega unas palabras a quien lo escuche, a quien lo lea, a quien alcance a ver su testimonio: que seamos esforzados y que seamos valientes y que esperemos en Jehová. Es lo que el salmista quiere trasladarnos en este precioso salmo. La próxima vez que se siente a leer Salmo 27, amado hermano, amada hermana o jovencito, que este salmo le fortalezca y que le lleve a un conversatorio personal, que ese conversatorio personal con usted mismo lo lleve a una conversación con Dios para suplicarle por todo lo que está pasando y sobre todo recordar que debemos permanecer en una búsqueda constante de Él. Quiero invitarle ahí donde está, que incline su rostro. Padre que estás en gloria, en esta hora preciosa llegamos delante de tu presencia. Después de recordarnos por medio del Salmos 27 que hay momentos en los cuales podemos sentarnos a hablar con nosotros mismos, a autoevaluarnos, a revisar nuestras vidas. Debemos ir en pos de ti, Padre bendito, para reconocer que solo en ti encontramos fuerzas. Suplicarte por todo lo que estamos viviendo y pasando. Y pedirte que nos auxilies y que nos fortalezcas, oh Dios Santo. Y después recordar a nuestras mentes que sin fe en ti nosotros no podremos caminar, no podremos hacer absolutamente nada. Fortalécenos, ayúdanos, oh Dios bendito de la gloria, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, deseo con todo mi corazón que el Señor les siga guardando, que el Señor les siga fortaleciendo. Oramos por cada uno de ustedes. Saludos a todos en los diferentes lugares en donde nos estén viendo. Bendiciones.